Hola, 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 hola. Bienvenidos a todos y a todas al Masterclass Inmobiliario número 31. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. Gracias a los que se van a conectar, a los que lo van a ver en nuestro canal de YouTube, Republic Podcast. Pueden ver este Masterclass y todos los Masterclass que tenemos. Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, Republic Podcast. Y también pueden ver las entrevistas, nuestros Express Class que tenemos los viernes, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. En el día de hoy vamos a dar un tema sumamente interesante. Vamos a hablar de los principios para comunicar efectivamente con un cliente. Es en base a este libro que lo habíamos hablado. Fue el libro del mes, creo que fue de junio o de mayo, fue este libro. Vamos a hablar sobre los principios para comunicar de manera efectiva con un cliente. Entonces, hola Taveras. Bien, en el día de hoy vamos a unos principios sumamente interesantes y lo voy a ir desarrollando poco a poco. El primer principio para comunicar de manera efectiva con un cliente es ser transparente. ¿Por qué empiezo con esto? Porque los clientes sienten cuando la persona hace algo que le gusta, cuando la persona transmite sus vibras, tanto positivas como negativas. El cliente lo siente. El cliente siente cuando una persona fluye, cuando una persona es transparente, cuando una persona es sincera. Eso se siente. Y tú, como persona, tú también sientes cuando una persona no es sincera. Siempre y cuando es una persona que estás despierta, que estás consciente. Porque hay muchas personas que están conscientes, pero no están conscientes. O sea, para tú darte cuenta de que una persona es transparente, tienes que estar 100% consciente. ¿Y qué impacto tiene de comunicar de manera efectiva ser transparente? Que tú puedas conectar con el cliente. Que tú puedas ver más allá o conectar más allá de lo normal. Ser transparente te permite tú entender mucho mejor al cliente. Entonces, es sumamente interesante, importante tú ser transparente, porque también, no solamente por la parte de conectar, no solamente por la parte de todo lo que comprende esto, es de que ser transparente te va a ayudar a que el negocio se dé de la mejor manera, de que el cliente vea que cualquier cosa positiva o negativa que suceda en el negocio no tiene que ver por una falta de desinformación de tu parte. No fue porque tú guardaste una información, sino porque se dieron las cosas de esa manera. Por eso es importante ser transparente. Cuando las cosas son transparentes, cuando la gente son transparentes, las cosas fluyen, las cosas se dan. Las cosas se manejan bien. Pero sobre todo, Dios tiene compasión de ti. ¿Por qué? Porque tú eres transparente. No tienes algo detrás. O como dicen por ahí coloquialmente, no tienes un as bajo la manga. Entonces, es importante, uno de los principios para comunicar de manera efectiva, según el libro de John Maxwell, que tú seas transparente. De que tú te demuestres tal cual tú eres. Que no tengas una careta ante los clientes. Eso es lo principal. Punto número 2, ser empático. O sea, tú tienes que tener una empatía con los clientes. Tienes que ser empático con los clientes. Si un cliente no le busca un apartamento porque mira al balcón al lado, porque, ¿qué te digo? Es un piso bajito, porque no tiene algo que para ellos es indispensable, tú tienes que ser empático con los clientes. Tú tienes que entender el por qué ellos no quieren eso. Ya sea porque ellos están traumados por algo, ya sea porque ellos vivieron algo que no les gustó, ya sea porque un gusto o preferencia del cliente. No importa, tienes que ser empático. Para comunicar, para conectar de manera efectiva en una conversación, una comunicación, tiene que ser empático.
Y esa es una capacidad que hemos perdido en el mundo de conectar, de ser empático con el cliente. O con las personas. O con nuestro entorno. O con nuestros vecinos. Con la persona que nos rodea. No empatizamos. Pensamos en nuestro yo. En nuestro yo. Es importante ser empático para conectar con la gente. Pero en este caso, conectar con el cliente, tiene que empatizar qué es lo que el cliente quiere, por qué quiere tal cosa, cuáles, como dicen en el emprendimiento, cuáles son los dolores del cliente. ¿Qué es lo que el cliente busca? O sea, ¿qué es lo que le duele en el sentido de qué es lo más importante para el cliente? O sea, tú tienes que conectar con el cliente, tú tienes que ser empático con el cliente. Muchas veces en el sector inmobiliario, muchos asesores, no todos, algunos, quieren imponerse ante los clientes. Tú tienes que ser empático. Tienes que empatizar con el cliente. ¿Por qué no quiere tal cosa? ¿Por qué dejó esta propuesta? ¿Por qué él dijo ese no? Empatizar. Punto número 3. Sé un buen ejemplo. Tú tienes que ser un buen ejemplo. Tú dirás, Jason, ¿y cómo se comunica? Tú tienes que predicar con el ejemplo. Muchas personas dicen una cosa, pero actúan de otra forma diferente. Y hay algo que se llama coherencia. Tú tienes que ser coherente con lo que tú dices, con lo que tú haces. Entonces, para ser un buen ejemplo, tú tienes que tener una coherencia. Muchas personas no tienen buenos resultados de cosas que dicen porque no lo viven, no lo han vivido. Especulan. Para tú poder ser un ejemplo o dar un ejemplo de algo, tú tienes que haberlo vivido. Tú tienes que tener la experiencia. Porque si no, estás hablando en vano. Entonces, tú tienes que ser un buen ejemplo. O sea, como persona, o sea, tú tienes que, para tú dar un buen ejemplo, tú tienes que ser una buena persona, tú tienes que ser una persona íntegra, tú tienes que ser una persona seria, tú tienes que ser una persona responsable. O sea, el buen ejemplo es un sinnúmero de cosas, no es un solo factor, es un sinnúmero de cosas que te convierten en un buen ejemplo. Como dice aquí, él lo dice aquí mismo. O sea, él lo dice aquí, un momento. Aquí dice que él, al principio cuando él era orador, ¿verdad? O uno mismo vio un mensaje o encontró un material que parecía bueno e interesante, pero no pudiste verificarlo a través de tu propia experiencia de observación. Muchas veces nosotros hemos escuchado canciones, he escuchado libros o audiolibros, hemos visto libros que nosotros no lo entendemos o no sabemos interpretar. Y muchas veces porque no hemos vivido eso, no hemos sentido eso. Entonces, es importante ser un buen ejemplo, pero para ser un buen ejemplo tú tienes que, lo que tú dices es lo que tú ejecutas para que tenga una coherencia y proyectes eso a los clientes. Porque eso comunica tu forma, comunica tu coherencia, comunica tu realidad. Y muchas veces la gente tiene una disparidad entre lo que dice y lo que hace y no proyecta ese buen ejemplo. Ese es el punto número 3.
Vamos al punto número 4. Sé competente. Tú tienes que ser competente en lo que haces. Si tú vendes bienes raíces, tú tienes que dedicarte a ser uno de los mejores. O por lo menos dedicarte a conocer todo el sector. ¿Cuáles son las leyes vinculantes al sector inmobiliario? ¿Cuáles son, cómo se maneja una persona? ¿Qué es neuroventa? ¿Qué es neuromarketing? ¿Cómo se coloca una publicidad? ¿Cómo es el trato de servicio al cliente? De servicio al cliente. Tú tienes que ser competente. Tú tienes que ser diligente. Yo le puedo decir ahí, competente y diligente. Muchas personas que no son competentes, que ese cliente le cambia lo que está buscando 2 veces, se está muriendo. Tiene que ser competente. Si usted está buscando esto no en el mercado no tiene ese precio, tiene tal precio y le conviene este precio por esto y por esto. Ser competente. Tiene que tener competencia. Y ser competente es dar resultados. Es una persona que resuelve, que hace lo que tiene que hacer y compite para lograr el objetivo. Eso se llama competente, de que compite, de que compete o que logra competir o hacer lo que tiene que hacer, o lograr lo que tiene que lograr. Entonces, tú tienes que ser competente, tú tienes que conocer lo que estás haciendo. Y si tú te comprometes realmente, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Para ser competente tienes que cumplirlo. Si tú dices, bueno, tú le prometes a un cliente algo, tienes que ser competente. Si tú prometiste que tú querías llegar a una meta, tienes que trazar esa meta, pues tiene que ser los pasos y el proceso para lograrlo. Pero tienes que ser competente. Pero tienes que competir, tienes que cumplir y tienes que investigar todo lo que tú haces en tu área para tú lograr ser competente. Bien, punto número 4. Punto número 5, sé creativo. Sé creativo. Una persona competente, una persona que vive pensando, creando. Y eso conecta comunicando con el cliente. Una persona un cliente le dice, mira, pero yo no veo aquí una forma de cómo poner, qué sé yo, el televisor. No, mira, lo podemos poner de esta forma. Y aquí tú puedes poner un mueble, tú puedes hacer otras cosas. Eso es ser creativo. Pensar fuera de la caja, porque no existe ninguna caja, no existe un molde, no existe nada que te esté encerrando a tu pensar en eso. Es decir, tú tienes que pensar siempre fuera de lo normal. En mi caso me ha ayudado mucho que yo veo muchas cosas de diseño en Instagram, muchas cosas de reconstrucción, de casa, de apartamento, de todo tipo, porque mantengo mi mente creativa de qué se puede hacer o no se puede hacer en un apartamento, porque yo vivo de esto. Y para ser competente debo de ilustrar mi lado creativo. Entonces, tú comunicas siendo creativo, porque eso es un lenguaje a veces no verbal y a veces verbal. No verbal cuando los pintores que crean esculturas y pinturas son creativos, y ese es un lenguaje no verbal. Pero en nuestro caso, para conectar al cliente, ser creativo es darle un abanico de opciones que puedan conectar
con su dolor o con lo que él está buscando y tú puedas ayudarle. Hay múltiples ejemplos, yo te puedo dar uno muy sencillo para seguir con el próximo. Cliente quiere, hay un plan de pago que es un poquito agresivo. Tú tienes que buscar la manera de que ese plan de pago sea flexible si es posible. No, mi don, tú puedes pagar menos, vamos a hacerlo así, 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 así. Que yo, ese apartamento viene con la cocina de este lado, yo lo quiero de otro lado. Vamos a hablar con el arquitecto, el ingeniero, vamos a ver si se puede cambiar. No, que no tiene un medio baño, vamos a ver si le puede hacer un medio baño, pero va a tener un costo adicional. ¿Usted está dispuesto a pagarlo? Sí, pues vamos a ver si se crea. Ser diligente, ser competente, ser creativo, crear, ser creativo. Y ser creativo, no quiero ser malo, pero ser creativo no es para mucha gente. Hay gente que no es creativo. La persona creativa es una persona que totalmente, 100% en su vida vive creando cosas, vive pensando cosas. Ahora, yo sé que todo el mundo tiene que hacer una pizca de creatividad. Y si no, únete a gente creativa. Únete a gente que piensa diferente y que te puedan colaborar. O nutre tu mente viendo cosas que te puedan abrir la mente y ser creativo. Ese es el punto número 5. Punto número 6. Sé confiable. Como dice aquí, la confianza es el mayor tesoro de una persona. No lo digo yo, lo dice el libro, mírenlo ahí. A ver si se lee. La confianza es el tesoro más importante. Pues perdón, la confianza es el mayor tesoro de una persona. Ahí lo dice. Ahí lo dice en verde. La confianza es el mayor tesoro de una persona. Las personas que perdieron la confianza de alguien no se vuelven a reconstruir. Mucha gente ha escuchado eso. Y en nuestro negocio del sector inmobiliario es una forma de comunicar la confianza, porque gracias a nuestra confianza los clientes depositan su dinero, sus ahorros. Gracias a la confianza proyectan de ellos hacia nosotros lo que ellos quieren construir, su patrimonio, de su familia. La confianza de ellos hacia nosotros proyecta su futuro económico o su libertad financiera que quieran lograr. Entonces, tienes que ser una persona confiable, que la gente quiera comprarte, que la persona quiera comprar, que cuando compre un apartamento y ya, pero no era contigo, pero luego una persona le refiere a esa persona de que tú eres bueno y te pasaron ese cliente, y porque eres confiable. Porque eres una persona confiable, porque eres una persona responsable. Porque eres una persona responsable, que puede confiable, de confiar ese proyecto de vida, que puede confiar lo que está haciendo, que puede confiar esa inversión de esa persona, que pueden confiar en ti. Y la confianza vale mucho. Cuesta poco. Para ser confiable hay que ser honesto. Hay que trabajar derecho. Y nunca hacerlo mal hecho. Siempre pensando que Dios te está observando. Pero ser confiable. Ser confiable. Una persona que es confiable. Una persona que tú puedes darle hasta la llave del apartamento, véndeme ese apartamento, alquílame ese apartamento y no le va a pasar nada. Puede estar amueblado con todo el lujo posible, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es una persona confiable. Y eso es lo que debemos de lograr, ser confiable, porque eso comunica de manera efectiva al cliente. Le comunica que tú eres una persona responsable, que tú eres una persona que se puede confiar en ti, que se puede lograr algo contigo.
y que no eres común. Bien, punto número 7, crear una conexión. Eso no está ahí, pero eso lo agregué yo. Eso es algo que comunica de manera efectiva bastante. Cuando tú creas un vínculo con el cliente, cuando tú hablas sobre quién es, sobre por qué busca ese apartamento o esa inversión, quién es su familia, cuántas personas es su familia, qué lugar ha conocido. Cuando tú creas ese vínculo, como yo dije al principio, en la transparencia, tú conectas con el cliente. Tú creas esa conexión. Esa conexión es parte de la comunicación. Es parte de la comunicación. Entonces, es importante dentro de los principios que tú creas una conexión con el cliente. ¿Para qué? Para que tú puedas lograr entender también lo que él está buscando y tú puedas crear ese vínculo, que tú sientas el dolor o la queja o los motivos por el cual él busca tal o cual cosa. Es imposible buscarle algo a un cliente o lograr algo para un cliente si tú no tienes una conexión con él. Es imposible que tú puedas ayudar a una persona si tú no creas una conexión con esa persona. Es imposible que tú puedas colaborar con tu hijo o con tu esposa si tú no tienes una conexión con ellos. Tú tienes que conectar. ¿Y cómo es conectar? Vamos a irnos al plano de raíces. Conectar es el mano a mano, el tú a tú con la persona. Interactuar, preguntar, escuchar más que hablar. Tenemos que ser buenos escuchando. Y eso te ayuda a conectar, porque escuchando tú entiendes más de lo que la gente dice hablando. Escuchando tú entiendes más lo que la gente dice hablando, porque la escucha tú entiendes lo que la persona le duele o lo que la persona proyecta. Entonces tú tienes que crear una conexión. En el caso de los hijos, de la esposa, tú tienes que crear una conexión. Tú tienes que interesarte por las cosas que ellos o le interesan o que quieren decirte. Tú tienes que mantener ese vínculo. ¿Cómo te fue en el colegio? A tu esposo, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Todo bien en el trabajo? ¿Hay algo nuevo? Tienes que crear la conexión y mantener esa conexión. Eso comunica de manera efectiva y mantiene las relaciones tanto laborales como interpersonales activas. Entonces, ese es el punto número 7. Punto número 8, sé simple. Simplifica las cosas. Algo tan complejo, simplifícalo. Muchas veces nosotros los asesores, los abogados, cualquier tipo de profesión, le decimos la cosa a los clientes en tecnicismo, en lenguaje que nada más lo entiende nosotros o el profesional del área. En el momento que tú simplifiques lo que tú vas a decir, tú vas a comunicar de manera efectiva lo que tú quieres decir, porque lo vas a decir de manera precisa, concisa, lo que tú le estás diciendo al cliente. Precisa y concisa lo que tú le estás diciendo al cliente. Entonces, sé simple. Simplifica lo que tú estás diciendo. Bien, ese es el punto número 8. Punto número 9, ya estamos cerrando. Este es el penúltimo. Sé orgánico, no vete fingido. Hay mucha gente que odia esa palabra. Pero cuando quiere decir orgánico, es una persona que no se vea fingida, que es una persona que actúe como es, tal cual es, parecida a lo que es ser transparente o ser un buen ejemplo, pero vamos a ir por ser transparente. Uno de los principios de comunicar es que una persona sea orgánico, sea una persona que de verdad actúe como es.
que muestre una sola cara. Eso es ser orgánico. Entonces, para ir cerrando, vamos al primer principio, que es ser transparente. Ser una persona que todo el mundo vea. Si es Jason, es tal Jason. Si es Tavera, Tavera es tal cual, conmigo o sin mí, yo estando o no estando. Ser empático. Ser empático. De que si una persona, un cliente, una persona, un familiar se siente mal o hay algo que le aqueja o le duele o lo que sea, tú puedes tener esa empatía de entender el porqué, de que tú puedas conectar con esa persona. ¿Por qué está pasando eso? Ese es el punto número 2. Punto número 3, sé un buen ejemplo. Sé un buen ejemplo. Tienes que entender de que tú tienes, para ser un buen ejemplo, tienes que ser responsable. Tienes que ser una persona que haga las cosas bien. Porque la gente compra coherencia. Coherencia y confiabilidad. Punto número 4, sé competente. Tienes que conocer todo lo del mercado que tú estás haciendo. Si tú haces, vende divisas, tienes que conocer toda la parte de economía. Si tú eres arquitecto, tienes que conocer toda la parte de arquitectura. Si tú vendes bienes raíces, tienes que conocer los mejores lugares de vivir, los apartamentos, tienes que conocer un tasador, tienes que conocer la plataforma, tienes que conocer los asesores, tienes que conocer el mercado para tú poder venderle. Ser competente. Número 5, ser creativo. Mantenerte creando, manteniendo investigando, manteniendo viendo cosas diferentes que puedas innovar. Punto número 6, ser confiable. Ganarte la confianza de la gente. Tienes que lograr que la gente crea en ti, confíe en ti y que ese resultado tú lo vas a lograr con la gente. Punto número 7, crear una conexión. Crear una conexión. O sea, tú tienes que conectar con la gente. Punto número 8, sé simple. Simplifica algo tan complicado, simplifícalo que la gente lo pueda digerir y tú vas a comunicar de manera efectiva y vas a conectar con la gente y especialmente con el cliente en este caso. Punto número 9, sé orgánico y no vete fingido. Y punto número 10, y no es el menos importante, y es un principio fundamental para comunicar de manera efectiva, es agrega valor. Agrega valor. En todo lo que tú hagas, agrega valor. Ve más allá de lo que el cliente está pensando o lo que el cliente está buscando. Y tú dirás, Jason, pero ¿cómo yo agrego valor en una venta? Hay múltiples formas de agregar valor. El cliente alquiló o compró algo, tú le das un detalle. ¿Cómo tú agregas valor en una venta? Cuando tú te anticipas ante las situaciones. Mira, vamos a solicitar ese documento, vamos a hacer esto, porque para prevenir esto. Cuando tú te anticipas, cuando tú le colaboras en cosas que él no ha pensado, que pueden ser una situación o un problema, tú le agregas valor al negocio. Tú le agregas valor a la situación, al cierre. Y eso comunica. Y eso manda un mensaje directo a los clientes de que tú le importas o que ellos son importantes para ti. Y ese es el último principio sumamente importante de la clase de hoy. Entonces, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias a todas las personas que también estuvieron y salieron y todas las personas que lo van a ver en nuestro canal de YouTube. Vamos a dejarlo arriba 24 horas como siempre y ya saben que va a estar en nuestro canal de YouTube a las 5 de la tarde mañana. Agradezco a todas las personas que se conectaron. Y el miércoles nos vemos 6 de la tarde en el próximo Masterclass Inmobiliario. Y el viernes Express Class, como de costumbre, 10 p.m. Y invito a todas las personas a no perderse este sábado 9 entrevistas en nuestro canal de YouTube, 12 del mediodía como siempre. Y no se pierda la entrevista que subimos el sábado pasado hablando si el Airbnb en República Dominicana está siendo desplazado por la administración de hoteles, ya que hoteles está manejando
administración hotelera, valga la redundancia, pero lo que era antes Airbnb lo están llevando a administración de hoteles. Así que le invito a que lo vean todo completo. Esto va a quedar grabado y lo va a llevar al Republic Podcast RD, nuestro canal de YouTube. Gracias a todas las personas que estuvieron conectados. Nos vemos el miércoles en el próximo Express Class Inmobiliario, o más bien el Express Class el Masterclass Inmobiliario número 32. Chao, chao.